Eso, muy bien. Entonces, en esta clase lo que nosotros vamos a revisar es la solución de nuestro parcial y unas cosas que necesito que revisemos. Entonces, hay una de las áreas importantes de esto del diseño que está relacionada con la patología estructural. El día 29 de la próxima semana vamos a tener, para mí el gusto, y para ustedes espero también, una conferencia de un ingeniero amigo mío que fue profesor de la Universidad Distrital, ahora está dedicado exclusivamente a todo lo que es patología estructural, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles, porque es importante que ustedes conozcan, que en estos procesos de patología, que es principalmente, por favor, es que alguien tiene prendido el micrófono. Un segundo. Vale, gracias. Entonces, en esta charla quiero mostrarles. No, es que alguien tiene prendido el micrófono. Vale. Listo, entonces miren, quiero mostrarles de manera rápida. Este es una bodega que se incendió. Ya, no. Bueno, esto es una bodega que se incendió en la ciudad de Villavicencio. Y quiero mostrarles un par de cosas relacionadas con esto. Por eso estamos en presencialidad, siempre estamos en presencialidad. Pero entonces quiero mostrarles acá que tengo los medios para que ustedes puedan observar esto. Miren, esta bodega era una bodega del ejército que se solicitó a la empresa que se le haga una patología y una evaluación. Entonces quiero que miren qué fue lo que pasó en este elemento. Entonces, vamos a empezar desde acá. Estas son unas fotografías, miren aquí los elementos son unas columnas y esto se incendió y aquí estaban los elementos que eran unos elementos en ángulo, que eran los andamios, por decirlo así, donde estaba toda la dotación del ejército. Miren, por ejemplo, acá. Es importante, llama la atención aquí, quiero resaltarles en alguna de estas fotografías lo siguiente. Miren, lo que pasa es que esta bodega, el mayor, el comandante de la brigada, nos comentaba que esto demoró casi 3 días en apagarse. Casi 3 días en apagarse. ¿Sí? Entonces, esta bodega es de uniformes y la parte más caliente se evidencia que está en esta parte de acá, en la parte trasera de la bodega. ¿Sí? Quiero que se den cuenta, por favor, miren la cubierta, cómo se deflectó, o sea, la cubierta prácticamente toda se dañó. Todo el elemento se dañó. Y miren cómo, perdón la expresión, se escurrió literalmente el acero de las cerchas. ¿Sí? Miren todos los elementos, cómo se hicieron, y se presume que se tenía una temperatura aproximadamente de 1500 grados. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá se evidencia prácticamente esto, cómo quedó este elemento. Este elemento prácticamente quedó, pues, destruido, ¿sí? Y aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta acá prácticamente es, miren estas fallas, primero que todo el color en los elementos estructurales. Todo esto, ¿sí? Todo esto ya está estipulado según unas cartillas de colores. Y eso es la primera tarea que haremos para el siguiente corte. Entonces, en este elemento quiero que den cuenta que la evidencia, ¿sí? La evidencia en los colores en un elemento estructural que ha sufrido un incendio puede indicar las temperaturas a las cuales estuvo sometido el elemento. Las mayores temperaturas, hablaba él, que efectivamente estuvieron por acá abajo, y miren el color del elemento estructural tipo concreto, ¿sí? Cómo
digamos, se palidiza, se pone más pálido, se pone más amarillo, mientras que en esta parte de acá no, ¿sí? Eso es una cosa importante que indica estas condiciones. Acá en esta parte también, aunque no se evidencia muy bien, miren, por ejemplo, los anclajes y los elementos que se colocaron, ¿sí? Permítanme un segundo, muchachos. Definitivamente no sé quién es que tiene abierto el micrófono. Ya, listo. Entonces, en esta parte, miren cómo los elementos estructurales, miren la mampostería, cómo se reventó, miren en esta parte de acá, sí, en esta parte de acá, cómo se reventó la mampostería, es que la mampostería prácticamente se dañó, ¿sí? Se reventó, miren, esto era un bloque digámoslo, de dos lados, y miren cómo se reventó el bloque, ¿sí? Muchas veces uno es encargado, y esta es una de las fotografías que más quería resaltar. Miren las fallas de origen longitudinal sobre los elementos de la columna. Miren cómo se fracturó ese elemento por las grandes temperaturas. Idealmente, esas columnas en realidad están recibiendo una carga vertical muy mínima. Lo que requiere en realidad de acero, estos elementos son muy pequeños, ¿sí? Pero, ¿sí? Por temas sísmicos se requiere que se coloque unas cuantías mínimas. Ya hemos hablado y estamos relacionados con los términos de cuantías mínimas. Y en estas cuantías mínimas, pues nosotros estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que en realidad lo que requiere estas columnas es muy pequeño. Pero es que miren cómo generan los descascaramientos esas grandes temperaturas y miren cómo se revientan los elementos. Estamos hablando de temperaturas del orden de 1500 grados, ¿sí? Bueno, esta aquí no nos indica nada. Miren algunos de los anclajes y miren este elemento acá. Aunque no se puede ver muy bien, esta viga acá se descascaró totalmente, se rompió. Muchas veces a ustedes en su vida profesional los encargarán este tipo de proyectos. Y la pregunta que siempre les van a hacer es, ingeniero, ingeniera, ¿este elemento se puede recuperar? Eso es una pregunta difícil de responder a veces, porque es que en realidad se espera que el concreto soporte unas grandes temperaturas. Precisamente, ¿sí? Los elementos, el concreto es un elemento que es muy, por decirlo así, de manera respetuosa, es muy bendecido para aguantar sus temperaturas, pero es que miren lo que pasa acá, miren los diferentes colores que se presentan y miren estos descascaramientos que se presentan acá. Eso ya es muy difícil reparar, y reparar una cosa de estas pues es muy complicado. Hay algunas cosas, aquí se puede ver bien, y afortunadamente no tomé la foto de una manera adecuada. Y miren cómo se descascaró, todo este elemento se desprendió de la altísima temperatura que sufrió, una temperatura muy alta, ¿sí? Entonces la viga prácticamente deja al descubierto todos los elementos. Miren esta columna cómo perdió parte de su sección, ¿sí? En esta parte de la ménsula. Entonces hay gente que dice, no, pues es que eso se puede recuperar. Y empezamos a generar una serie de, perdón la expresión, remiendos, podemos solucionar y esto. Pues mi diagnóstico general en este punto, pues prácticamente es demoler y volverlos a hacer. Porque es que algunos elementos estructurales sí tienen resistencia adecuada, pero la mayoría no tiene, ¿sí? Entonces miren lo que está pasando con esta condición y miren lo que está sucediendo con estos elementos. El ingeniero John, espero que la próxima semana nos cumpla y nos apoye con esta conferencia para que les muestre muchos casos de estudio. Yo con John, que es egresado de la Universidad Distrital y ahora tiene 2 especialidades y una de ellas es en patología.
y es una de las personas más fuertes en esto que yo conozco, porque el equipo que él tiene solamente lo tienen 3 personas en el país, ¿sí? La próxima semana espero que venga y nos comparta sus datos y su información para los que trabajan en oficinas, pues puedan tener estos elementos. Todos miren miren todos estos desprendimientos y miren cómo se carboniza prácticamente este elemento, ¿sí? Los elementos de mampostería se carbonizan. Miren, por ejemplo, aquí toda la estructura de estantería, cómo se dobló. ¿Vean la estructura? Y estas eran esas láminas que se colocan a las bodegas, que era como una especie digamos, de fachada, ¿sí? Y miren cómo eso prácticamente se dobló y se dañó. ¿Listo? Miren aquí esto también al que quería mostrarles. Miren cómo prácticamente el elemento en la parte de las uniones y de los pernos se fracturó longitudinalmente. Esta es una falla clásica de altas temperaturas. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las varillas se expanden térmicamente un poco más y generan grandes deformaciones en las masas de concreto, y esto fue lo que pasó, ¿sí? Esto es lo que se presume, digamos, pues un fenómeno muy similar es lo que se presume pasó con las Torres Gemelas. Miren acá en esta condición como estos elementos, no sabemos para qué tenían estos elementos, esta bodega, con estos anclajes, ¿sí? Porque estos elementos son bastante, pero bastante generosos. Bueno, aquí podemos ver la evidencia de la carbonatación y de cómo, eso no se llama carbonatación, eso se llama, bueno, fractura o fundición de la arcilla. ¿Sí? Miren cómo se explotó la arcilla con las grandes temperaturas. Y sabemos que la arcilla la hacemos o se hace en grandes hornos. Entonces, esta condición es bastante importante que nosotros la vamos a ver. Bueno, quiero mostrarles rápidamente, él es el ingeniero John, egresado de la Universidad Distrital, que es ahora el especialista y su directriz ahora de trabajo es la patología estructural. Entonces, se hace una inspección visual, miren aquí los colores, como yo les indicaba, miren aquí los 2 diferentes colores que podemos tener en este mismo elemento. Y el mayor de la brigada decía que efectivamente en esta parte de acá era donde se tenía mayor intensidad de calor, ¿sí? Pues para que eso no se hubiera, veamos algo muy rápido. Bueno, aquí tenemos esto. Tenemos, pues, esta es la evidencia. Quiero mostrarles es los equipos con los que dispone el ingeniero John para hacer estos elementos. Aquí, pues, efectivamente lo que se va a hacer es medir, es evaluar las medidas del elemento estructural final para ver si las medidas realmente se afectaron, porque como ya hemos visto en ejemplos anteriores, nosotros pues definimos por medio de una serie de recomendaciones que nos da la norma, así igual son columnas, y con eso se diseña. Sí, así como hicimos el ejemplo la clase inmediatamente anterior. En esto, pues también evidentemente lo que se hace es evaluar las medidas de las columnas, una propuesta que hace la norma, y en función de eso, pues nosotros mirar cuáles son las medidas más óptimas. Ahora bien, lo que está haciendo aquí John es evaluar y revisar las medidas resilientes que quedan de la estructura. Entonces, miren esto cómo quedó, prácticamente esto quedó todo destruido. Miren, por ejemplo, esta columna aquí ya se ve, voy a tratar de ampliarla y se amplía un poco. Miren cómo literalmente se comió, ¿sí? Este pedazo, es que se revientan en estas partes hay mucha acumulación de los. Muchachos, alguien está prendiendo el micrófono. Ya. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos esta condición, ¿sí? Aquí tenemos esta condición y este elemento que es importante, que parece que es bastante relevante. Entonces, este tipo de casos de estudio es muy difícil conseguirlos. Por eso, ya les voy a compartir todas estas fotografías al grupo, pues para que el que tenga la oportunidad de verlas, pues las revise. Aquí está en la toma de información, ya vamos a hablar de esto, de la famosa toma de información, y cuál sería realmente la evaluación. Miren, por ejemplo, esta es la parte externa. Miren cómo quedó toda la fachada de ese elemento. Era de este tipo de lámina. Seguramente ustedes en sus oficinas
conocen más de esto, los que trabajan en oficinas, de ese tipo de fachadas que son como láminas. Todo esto estaba, y esto se incendió, y esto tenía unas temperaturas, según el mayor, de casi 1500 grados. ¿De dónde sacó ese valor? Pues se lo dieron los bomberos. Los bomberos son los que le decían más o menos. Ahora, estas son las paredes de los elementos colindantes a esa bodega, ¿sí? Pero aquí pareciera que no pasó nada, pero hay unas fotografías, esto pues no se evidencia mucho, pero acá, bueno, no se ve muy bien. Bueno, aquí en esta sí se ve bastante bien. Miren, esta era una de las paredes que colindaba con el elemento y toda la mampostería se partió, ¿sí? Se ve que hay fallas, que hay levantamiento de los elementos, que hay levantamiento de las pinturas. Y la pregunta que a uno siempre le hacen, o sea, y que ustedes les van a hacer como ingenieros, bueno, ¿eso sirve o no sirve? ¿Qué debemos hacer? En este caso, pues uno tiene a veces muy pocas herramientas y elementos de juicio para decir si se puede continuar o no. Ahora, ya que se va a demoler toda la estructura, porque la estructura se va a demoler lógicamente, pues uno sugiere que estos elementos sean retirados y se hagan nuevamente porque el costo no es tan significativo. ¿Sí? La pregunta que uno siempre se hace acá, permítanme, abro este informe, aquí está, es cómo evaluar eso, ¿sí? Cómo evaluar esas condiciones, o sea, cómo vamos a ver para poder evaluar, ¿sí? Realmente, para ver cómo es que vamos a revisar esas condiciones. Hay eso se llama la bodega Comol número 3 en la base militar de Apiay. Este es el equipo que se llama el equipo, ¿sí? El FerroScan. ¿Y qué es el FerroScan? El FerroScan es un equipo que es prácticamente una radiografía, ya les voy a mostrar los resultados, prácticamente una radiografía del elemento estructural. ¿Uno qué hace? Pues encontrar cuáles son, aquí se puede ver en esta imagen un poco, que estas líneas verticales son las varillas que él encuentra y estos son los flejes, ¿sí? En este caso, pues se está revisando, miren aquí se puede evidenciar un poco más claro. Ampliar un poco, ahí está ampliado un poco y aquí podemos ver cómo quedó la configuración del acero. Por ejemplo, aquí miren prácticamente el acero, todo el acero quedó destruido, ¿sí? El acero prácticamente quedó todo desalineado, todo chueco, perdón la expresión, y todos los elementos, pues hay muchos de los flejes quedaron destruidos. Acá en esta parte se ve también y acá en esta condición también se revisa. Ahora, hay una metodología y seguramente los que trabajan en oficinas, ¿sí? Conocen que para evaluar la resistencia de los concretos, lo que se hace es tomar núcleos. Hago la claridad acá y la aclaración de que hoy por hoy ya se está utilizando este equipo, el que se conoce como el pulso ultrasónico. Bueno, no es nuevo, ¿no? No quiero ser presuntuoso y decir, no, esto lo trajo el ingeniero yo. No, esto ya hace mucho tiempo que se trabaja, pero estos equipos, que son equipos de ultrasonido, pocas personas y pocos laboratorios lo tienen. Entre esos, pues, el ingeniero John, que hizo una inversión bastante generosa. El equipo de FerroScan, este equipo, vale aproximadamente 80 millones de pesos. ¿Sí? Este equipito, por eso él lo cuida como la niña de los ojos, por decirlo así. ¿Sí? Y un equipo de estos vale casi, creo que me decía, como 12,000 o 15,000 dólares. Pues estamos hablando de que al precio de hoy es casi unos 50 millones de pesos. Y son equipos que miren lo que prácticamente nada, pero miren lo que entrega el equipo. El equipo entrega prácticamente, ¿sí? Todos los elementos. Miren este concreto, ¿sí? Se tomó en 3 puntos y miren el concreto que está obteniendo. Ya con lo que hemos abordado, pues nosotros ya tenemos, digamos, un criterio para poder ver si tiene unas buenas características o no. Miren, por ejemplo, en esta primera prueba. En esta primera prueba, el promedio que nos está dando es 8 megapascales. ¿Sí? Miren, en esta segunda prueba nos está dando 7 megapascales. En esta prueba de acá, que fue una de los elementos donde se tiene, pues, un valor
digamos, por encima de los 21 megapascales, que puede ser el esfuerzo de diseño, pues uno podría decir, bueno, los elementos pueden soportar. El tema que aquí está relacionado es, hombre, ¿cómo, sí? Tomo una decisión con estos valores. Digamos que se puede tomar más evaluaciones y la norma es clara, ¿no? La norma no les dice a ustedes cuántas muestras ni, perdón, la norma no es clara, ofrezco disculpas, la norma no es clara porque no les dice cuántas muestras, ni dónde, ni cómo, ¿sí? Entonces, ya es aquí a criterio de ustedes que van a ser pues los futuros ingenieros saber cuál es el criterio y cuál es el valor que se va a tomar. Ahora, la norma sí, en una parte sí es clara, dice que tiene que tener la resistencia, si usted está evaluando un elemento para una vulnerabilidad o un diseño o una revisión de una estructura, tiene que tener mínimo la resistencia de diseño estipulada en los planos estructurales. En este caso, pues 21 megapascales. En este caso solamente una. Las otras, miren lo que estaba. Y esto se tomó en los elementos precisamente que estuvieron más fracturados. Entonces, pues que nada, aquí tenemos por lo menos una herramienta de juicio para decir, pues es que 8 megapascales, digamos 8 megapascales es una cantidad de fuerza muy grande la que soporta todavía el elemento. Resiliente es muy grande. Pero el problema son toda esa serie de fallas longitudinales en altura que pues ya presentan los elementos estructurales. Ahí ya es muy difícil. Ahí ya es muy difícil, ¿sí? Muy difícil pues nosotros empezar a considerar pues que podemos solucionar. O sea, la idea aquí es, bueno, ¿qué vamos a hacer? La recomendación y la sugerencia que yo hago es que tenemos que demoler. Entonces, pues quería traerles este caso de estudio. Siempre el ingeniero John presenta sus anexos. Permítanme, yo dejo de presentar aquí para presentar los anexos de cómo es que presenta estos dispositivos los resultados. Los resultados que presenta este aparato, pues lógicamente es esto, que son las radiografías, indicando de igual manera, ¿sí? Cuáles son los recubrimientos, cuáles son los tipos de varillas que tiene. Y pues la verdad, la gente cómo hace, no sé, los que trabajan en oficinas, pues si de pronto lo conocen, saben que lo que se hace es una regata. Una regata prácticamente es pelar, perdón la expresión, pelar la columna para descubrir los aceros. En esto, y además hacer una regata es bastante dispendioso. ¿Sí? Esto es cuestión de minutos. ¿Sí? Y esto da mucha más información que una regata. Porque una regata usted lo único que va a encontrar es cuánto acero tiene en el pedazo que pudo hacer la regata, pero el resto no lo puede encontrar. En cambio, que con estos dispositivos usted puede encontrar realmente, ¿sí? Cuál es en todos los lados, cuál es la condición y cuáles son los recubrimientos reales. Este dispositivo tiene hasta una precisión de 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Porque es que ya dispositivos que son que tienen una profundidad más grande, pues empiezan a tener un costo mucho más generoso. Como les digo, ese aparato que el ingeniero John tiene cuesta, lo que él me decía, es casi 80 millones de pesos. Y si usted quiere uno más, pues esta compañía, que es la compañía Hilti, empieza a ofrecerle dispositivos con más capacidad, pero que en realidad uno no necesita. O sea, en realidad uno en ingeniería necesita hasta unos recubrimientos de 5, 6, 10 centímetros por mucho, y muchas veces evaluar esos elementos es mucho más fácil, y con este dispositivo muchísimo mejor. Bueno, eso quería traerles como esta charla. No sé qué preguntas puedan tener o qué les haya llamado la atención de esto, para poderles aclarar. No sé qué dudas tengan o si algo les ha llamado la atención y desean hacer alguna pregunta. Bien. Bueno, si no les ha llamado mucho la atención alguna cosa, entonces pues vamos a hacer la solución del examen.
Entonces, la solución del examen es la siguiente. Permítanme un segundo. Ahí no me han colocado pendejadas mis primos, que a mí lo que siempre me da miedo es que vaya a salir alguna cosa aquí. Permítanme un segundo. Antes de compartir, permítanme, yo reviso acá. Es que con ellos... ¿Dónde están las tales fotos? Acá está. Lo dicho. No es que yo sé, pero... Les he dicho que no me coloquen cosas acá. Esto es para presentar y vean. Un segundo. Creo que esto... Ay, Dios mío. Ok, ya. Listo, entonces. Vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a hacer la solución del primero, que es, vamos a hacer, dame un segundo. Qué lástima las cositas, como se las quedan. Chévere que es trabajar con esto. Bueno, entonces. Muy bien, entonces. El ejercicio dice diseñar una escalera. ¿Listo? Vamos a diseñar una escalera. Muy bien. Pues diseñar una escalera, digamos que vamos a tener una escalera. ¿Listo? A tener una escalera. No sé. Algo así. ¿Listo? Escalera. No sé, digamos que tenemos aquí una medida, un nivel 0, 0, 0, y acá tenemos un nivel de 320. ¿Listo? Un nivel de 320 metros. ¿Listo? Una escalera, vamos a decir que tiene, no tiene descanso, pero una escalera con descanso es la misma cosa. Entonces, una escalera, ¿sí? Una escalera siempre se va a diseñar, ¿sí? Como un elemento que es un elemento simplemente apoyado, ¿sí? Un elemento simplemente apoyado. O sea, una escalera, usted esto lo puede simular como una viga que es de esta forma, ¿sí? Donde aquí tiene una carga muerta y acá tiene una carga viva. ¿Listo? Entonces, y digamos, ¿sí? Digamos, tenemos estas dimensiones. Y que esto es, yo qué sé, 4.5 metros. Listo. 4.5 y lógicamente este valor es 320 metros. ¿Sí?
Si tenemos esa dimensión, lo que nosotros tenemos aquí prácticamente, ¿y cómo se diseña una escalera? Una escalera va a ser una losa de concreto, ¿sí? Sobre la cual se coloca una serie de elementos, ¿sí? Que son una especie, por decirlo así, de triángulos que van encima de esa losa, ¿sí? Ya habíamos dicho que nosotros, cuando tenemos esta condición, podemos establecer cuál es la dimensión o la altura de ese elemento. Para eso, nosotros vamos a recurrir, ¿sí? Vamos a recurrir a la famosa NSR10, a la NSR10 en el título C9R, ¿sí? Habíamos dicho que ahí nos va a decir el elemento cuál es el predimensionamiento lógico cuando tenemos una losa o cuando tenemos un elemento. Entonces, voy a salir de aquí un momento, para que vamos nuevamente allá. Entonces, vamos a la NSR10. Permítanme, yo la busco entonces. Título C, NSR10, SR10, SR10, el título C9 era eso, C9CR, una cosa así. Permítanme un segundo. Bueno, hay que buscar aquí varias cosas. Entonces, me va a tocar compartir toda la pantalla porque si no, a ver, aquí no hay nada que esté inadecuado para presentar. Listo, ya. Entonces, pues habíamos dicho, ¿sí? Que nosotros vamos a tener el CR9, donde, bueno, C10, C9, ¿sí? C9, aquí está, ¿sí? Y teníamos las dimensiones, ¿dónde está eso? Más acá. Aquí. Teníamos las dimensiones de los elementos. Es un elemento, ¿cómo vamos a tomar ese elemento? Como un elemento simplemente apoyado, ¿sí? Como un elemento simplemente apoyado. Es una losa maciza, eso es una losa maciza, ¿sí? Es una losa maciza. Un elemento simplemente apoyado. Digamos que podemos tomar, ¿sí? L sobre 20. L sobre 20. ¿Sí? L sobre 20. Entonces, en ese orden de ideas tenemos L sobre 20. Ahora, miremos, ¿sí? Miremos en el título B. Entonces, ya sabemos que va a ser un elemento simplemente apoyado y va a ser L sobre 20. La distancia va a ser L sobre 20. Ahora vamos a tomar título B. Título B. ¿Sí? Para que miremos, ¿sí? Para que miremos cuáles son las cargas en las escaleras. Ah, no, esto no es. NSR10, título B. Entonces, en las escaleras, ¿cuál es la carga? La carga que nosotros vamos a colocar. Decíamos y hablábamos nosotros la semana pasada que esas cargas, ¿sí? Cargas vivas en las escaleras, aquí las tenemos, cargas vivas, uniformemente de cargas vivas requeridas. Decíamos por acá que nos hablaban de las escaleras, ¿sí? Efectos dinámicos, no, aquí estaban. Institucional, corredores y escaleras. Miren las corredores y escaleras, ¿cuánto estamos tomando? Estamos tomando, nos dice que tenemos que tomar 500 kilos por metro cuadrado. 500 kilos por metro cuadrado. Ojo con eso, ¿sí? Y las cargas muertas, pues las cargas muertas nosotros ya las vamos a evaluar. Entonces, muy bien, voy a detener aquí. Quería mostrarles esto para que ustedes vean que en bueno, digamos que si fuese eso, que fuera una escalera para colegio, ¿sí? Fuera una escalera donde está residencia, perdón, eso digamos que eso fuera para un colegio, digamos que eso fuera para un colegio. Entonces las escaleras, habíamos dicho, por aquí estaba, escaleras son 300, pero habíamos hablado de 500. Miren, en institucionales
que es de 500. Digamos que eso es una escalera, pues para hacerla más generosa. Entonces, bien. Entonces, suspendo acá y nuevamente paso acá. Bien. Listo. ¿Qué más necesito? Listo. Entonces. ¿Listo? Sí. Aquí. Listo. Entonces. Digamos que ¿cuánto es la longitud de la escalera? ¿Cuál es la longitud L? La longitud L, ¿cuánto es? Pues ahí podemos sacar un Pitágoras. Vamos a ver rápidamente un Pitágoras. Y eso no es otra cosa que 4.5 al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más 3.20 metros al cuadrado. Esta longitud me da 4.5 al cuadrado más 3.20 al cuadrado. Esto me da, y a esto le saco la raíz, y esto me da 5.5 metros, ¿sí? 5.5 metros. Entonces, me dice que tome que la altura o el espesor del elemento es L sobre 20. ¿Esto cuánto me da? Esto dividido 20 me da 0.27 metros. Esto es aproximadamente 0.30 metros. O sea, la losa, ¿sí? Tiene un peso, tiene un espesor de 0.30 metros. Ya vamos a ver, ya estamos diciendo que esta es una losa maciza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La escalera, una escalera, ¿cómo se diseña? Una escalera se diseña muy fácil. Listo, voy a tratar de pintar esto en 3 dimensiones. Aquí está el elemento, aquí está la escalera, así. Pues digo que la voy a tratar de pintar en 3 dimensiones. Y digamos que una escalera tiene de ancho 1.20 metros. 1.20 metros. Y aquí, pues lógicamente, van a estar los escalones. Discúlpenme que me quedó terriblemente feo, ¿sí? Pero ahí están los escalones, así. ¿Listo? Que si lo vemos de frente, pues miramos eso. Una escalera no tiene más de 1.20, ¿sí? 1.20 es como mucho. Pero ya sabemos de antemano que el espesor que va a tener esta losa, tiene que ser, este espesor de esta losa, tiene que ser 30 centímetros. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es la carga? La carga, el peso propio. ¿Cuál es el peso propio? Es que la verdad es que ¿cuál es el peso propio? El peso propio va a ser igual, pues va a ser igual al peso de la losa más, ¿sí? El peso de la losa más el peso de los escalones. Ese es el peso propio, ¿sí? No tiene más carga. ¿Listo? No tiene más carga. Entonces, ya sabemos cuál es el peso de la losa, pero entonces tenemos que colocar. ¿Para dónde vamos? Pues nosotros sabemos que este es el modelo que vamos a tomar, ¿sí? El modelo. Como es un elemento simplemente apoyado, ¿cuánto es el momento último? El momento último sabemos que es WL cuadrado sobre 8, porque ese es el momento de un elemento simplemente apoyado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el momento? Llamémoslo así. ¿Cuál es el momento último? Es 1.2 veces la carga debido al peso propio más 1.6 debido a la carga viva. ¿Listo? La carga viva. ¿Cuál es el peso propio? El peso propio, llamémoslo así. Ahora, ¿cuál es el peso propio? Es el peso de la losa más el peso de los escalones. ¿Listo? El peso de los escalones. ¿Cuál es el peso de los escalones? No sé. Huella 22 y contra huella 18. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Primero hagamos el peso propio de la losa. ¿Cuál sería el peso propio de la losa por metro lineal? Entonces, el peso propio de la losa
por metro lineal no sería otra cosa que 24 kilonewton por metro cúbico. 24 kilonewton por metro cúbico por, ¿sí? Por 1.20 metros por 0.30 metros, ¿sí? Eso me da el peso por metro lineal. Entonces sería 24 por 1.20 por 0.3. Esto me da 8.64 kilonewton por metro lineal. Ese es el peso propio de la losa. ¿Cuál sería el peso de los escalones? Pues haciendo un tema aproximado, sería algo como así. Digamos que esto tiene 18 metros y esto tiene 0.20 metros. ¿Sí? ¿Cuánto tiene este elemento de área? Sería 0.20 por 0.18 por 0.18 por 0.20 por 0.18 por 0.18 dividido 2 por 1.20. Ese sería, ¿por qué lo hago por 1.20? Pues por la profundidad, y ese sería el volumen, ¿sí? Y esto lo multiplico por 24, y esto me da que cada escalón, o sea, cada escalón sería igual, el peso de cada escalón. Pues 24 kilonewton metro cúbico por el volumen. Es esta área por la profundidad. Entonces esto me da 0.2 por 0.18 por 1.2. Esto me da 0.0443. O sea que el peso de cada escalón, esto por 24, esto me da 1.03, ¿sí? Perdón, 24 por 0.43. 1. Sí, kilonewtons. Ahora, ¿cuántos escalones tendrá? Pues no sé, digamos que voy a hacer una cuenta absurda, sería 3.20. ¿Cuántos escalones tengo que subir allá? O sea, sería, no sé, 3.20 dividido 0.18. Eso da casi 17 escalones. Entonces, el peso total de los escalones, sería 18 escalones por lo que pesa 1.03. O sea, esto por 18, esto me da, sí, esto me da, ¿qué es? 1.03 por 18 escalones, es una tonelada. Es que me parece que está muy pesado ese elemento, ¿eh? Permítanme verifico. 0.18 por 0.20 por 0.20 por 1.2. Sí. Bueno, listo. Entonces esto me da que el peso total de los escalones, el peso 18 por 1.03 me da 18.54 kilonewtons. Y esto lo divido para que el peso total del escalón por metro cuadrado, por metro lineal, sería 18.54 kilonewtons dividido la longitud. La longitud ya habíamos dicho que es 5.5 metros. O sea, esto dividido 5.5, esto me da 3.4 kilonewton metro. Listo. Pues ya tengo que entonces el peso, habíamos dicho nosotros que el peso total, el peso propio, PP, no es otra cosa que el peso de la losa, que es 8.64 kilonewton metro más 3.4 kilonewton metro. Esto me da 8.64 más 3.4. Esto da 9 kilonewton por metro lineal. Eso es el peso propio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la carga? La carga
la carga por, la W por carga viva, es 5 kilonewton por metro cuadrado por 1.2 metros que tiene de espesor. Esto me da 5 por 1.2, me da 6 kilonewton por metro lineal. Entonces, ¿cuánto vale la W? La W último vale 1.2 por el peso propio, que es 9 kilonewton por metro, más 1.6 por 6 kilonewton metro. Entonces, esto me da que la W última no es otra cosa que, pues nada, 1.2 por 9 más 1.6 por 6. Esto me da 20.4 kilonewton metro. Entonces ya sabemos que el momento último es igual a ¿quién? El momento último es igual a 20.4 W por L al cuadrado, que es 5.5 dividido 8. O sea, este momento, esto sería por 5.5 al cuadrado, esto dividido 8. O sea, me da un momento de 77.13 kilonewton metro. Y este momento último es igual a phi por el momento nominal. Y recuerden que esto no es otra cosa que ¿quién? Esto es otra cosa que el momento último es igual a 0.9 por el momento nominal, siempre se me olvida a mí, ρ por FY, factor de 1 menos 0.59 por ρ por FY sobre FC por B por D al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? 77.3. Listo. ¿Cuánto vale B? Recuerden que nosotros, entonces aquí es donde quiero mostrarles algo de una manera muy explícita. Nosotros, ¿qué estamos diseñando? Estamos diseñando una viga, en realidad estamos diseñando una viga, así, ¿sí? Que tiene, ¿cuánto tiene de altura? De altura ya sabemos que tiene 0.30 metros, ¿sí? 0.30 metros. Esto es de ancho, este es el ancho. El B, ¿cuánto es? 1.20 metros, que es el ancho de la escalera. Ahora, ¿cuánto vale el D? El D, pues usted en una escalera va a colocar el acero así, y pues usted define el D. ¿Cuánto recubrimiento lo va a dejar? Va a dejar 5 centímetros de recubrimiento. Entonces el D vale 25 centímetros. Va a definir el FY, 21 megapascales, ¿sí? Y va a definir el FY, 420 megapascales, ¿sí? 420 megapascales. Listo. ¿Qué es lo que necesita? Phi ya sabe que estamos en un elemento netamente a flexión y el factor de reducción es 0.9. Entonces lo que tiene que encontrar es cuánto vale ρ, ¿sí? Y en función de ρ encontrar cuál es el acero. Para eso, pues vamos a apoyarnos del elemento de mi amigo, ¿sí? Entonces venimos a nuestro elemento, venimos aquí y decimos, ¿cuál es el ancho? El problema con esto es que no sé si mi amigo, bueno, el ancho. El ancho tenemos que es 1.2, o sea, vamos a hacer como si tuviéramos una viga de 60 y pues lo que vamos a tener es la cantidad doble de acero. El alto sabemos que es 0.30, aquí está. El recubrimiento vamos a decir que es 5 centímetros, listo. ¿Sí? Y el momento sí es el momento que tenemos nosotros, que es el momento que sería, que dijimos que es 77.13. 77.13. Listo. Entonces, ¿cuántas varillas le estamos colocando? ¿Cuál es la cuantía? ¿Cuál es la cuantía requerida? ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, voy a tomar y ahora vuelvo a presentar esto. La cuantía requerida, lo que él requiere, aquí está, miren, es 0.66,
0.66%. ¿Sí? ¿Cuál es la cuantía mínima? La cuantía mínima dice que es 0.33%. 0.33%. Cuantía mínima. ¿Cuál es la cuantía balanceada? Ah, perdón, aquí tengo un error, ¿no? Porque esto es 21 megapascales. Listo, 21 megapascales. Entonces, 21 megapascales, ¿sí? Nos está diciendo que la cuantía requerida es 0.68. Voy a tomar aquí nuevamente los datos, permítanme un segundo. La requerida nos dice que es 0.68%, que la cuantía mínima es 0.33%, ¿sí? Que la cuantía máxima y la cuantía balanceada con esos materiales es, la cuantía balanceada es 2.1% y la cuantía máxima es 1.35%, ¿sí? Y pues vamos a colocar aquí, si quieren, varilla de media, ¿sí? Varilla de media. Y vamos a colocar 8 varillas, ¿sí? 8 varillas. Aquí está 8 varillas. Listo. Entonces vamos nuevamente para explicarles algo. Entonces, en esta cosa, lo que usted tiene que tener en cuenta siempre es cuánto es lo que él necesita en función del momento que usted tiene. En función del momento requiere esta cantidad, esta cuantía, ¿sí? Esta cuantía. Esto es lo que usted requiere. ¿Listo? 0.66. Esto es lo que quiero que ustedes traigan de acá. Muy bien. Entonces, para que revisemos algo importante aquí. Bien. Bien, entonces, miren de la hoja lo que estamos trayendo. ¿Cuál es la cuantía requerida? 0.68%. ¿Cuál es la cuantía mínima? 0.33%. ¿Cuál es la cuantía máxima? 1.35. La cuantía requerida es lo que usted hace, si usted quiere, compruébelo, y reemplaza aquí todos los valores que estamos dando, 21, 420, D, ¿sí? Y B. B lo estamos tomando como 0.06. Entonces, eso es indiferente porque lo estamos tomando como si fuera la mitad del elemento, como si tuviéramos una de 0.6, pero da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted toma esto, le da una cuantía requerida. La pregunta es, ¿está correctamente hecho? Sí, porque está encima de una cuantía mínima y está por debajo de una cuantía máxima. Entonces, la solución que le está dando el problema, efectivamente le está diciendo que la cuantía requerida es 0.68%. Entonces usted dice, bueno, yo ya encontré la cuantía. ¿Qué hago con eso? Pues la cuantía es igual a la cantidad de acero sobre B por D. Entonces veamos, B por D, ¿cuánto es B? B es 120 centímetros. Por D, ¿cuánto dijimos? 25 centímetros. Por ρ, 0.0068. 1, 2, sí, 0.68. Igual a la cantidad de acero. O sea, ¿cuál es la cantidad de acero que necesita esta viga? Entonces usted dice 0.068 por 25 y esto por 120. Esto da 20.4 centímetros cuadrados. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita 120 centímetros cuadrados. O sea, se la voy a dibujar. Si usted la ve de frente, esa viga usted es así, ¿ve? Tiene una viga que tiene 120 centímetros. Tiene un elemento que mide 0.30. Bueno, perdón. Y una viga que tiene 30 centímetros. Y usted definió que va a tener 25 centímetros de peralte efectivo porque va a tener un elemento. Ahora, muy bien. ¿Cuánto acero necesita acá? Necesita 20,4 centímetros cuadrados. Eso es el acero que usted necesita, acá abajo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Dice, si yo necesito, voy a tomar, por ejemplo, varillas de media. Le voy a meter a esto varilla de media. Si usted le coloca varilla de media, el área de la varilla de media es 1.27 centímetros. ¿Sí? Entonces, usted dice, esto lo divido entre 1.27
nos va a quedar muy grande. Vamos a colocar mejor varilla de 5 octavos. Vamos a colocar varilla de 5 octavos. Entonces, el área de la varilla de 5 octavos es 2 centímetros cuadrados. 2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuántas varillas necesita? ¿Cuántas varillas? Pues cuando usted dice cuántas varillas, pues usted dice, si yo necesito 20.4 centímetros dividido entre 2, esto es aproximadamente 10 varillas. Listo. Usted dice, yo necesito 10 varillas. 10 varillas que tengo que colocarlas en la parte inferior de esta losa, de esta viga, que puede ser una losa. Listo. Entonces usted dice, vea, yo voy a dejarle de recubrimiento acá también 5 centímetros y acá también 5 centímetros. De tal forma que ¿cuánto le queda acá? De aquí a acá le va a quedar 110 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decir, esas 10 varillas las voy a repartir entre 110 centímetros. Entonces, ¿usted qué dice? Pues 110 centímetros dividido 10 varillas me está dando que debo colocar una varilla cada 11 centímetros. Entonces, aquí tiene, y aquí usted va a decir, tengo, bueno, aquí no estoy colocando las 11, entonces dice, una número 5 octavos cada 0.11 metros. ¿Sí? Y si usted lo ve longitudinalmente, usted lo que le va a ver, pues monolíticamente, es algo como así. Disculpen el dibujo tan horrible. Sí. ¿Listo? Lógicamente, debajo de todos estos elementos está la losa de 30 centímetros. Y aquí lo que usted está colocando, pues son varillas. Una número 5 cada 0.11 metros. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, el diseñar una escalera es la cosa más sencilla que hay, porque es que no requiere nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente es colocar, ¿sí? Las cargas, encontrar las cargas, encontrar, lógicamente, ¿sí? La cuantía, que la cuantía esté dentro de los valores permisibles y luego encontrar la cantidad de acero y definir por eso. Ahora, hay gente que, por eso es que ustedes ven y los que trabajan en las obras ven que generalmente esas varillas son de 5 octavos o son de media. Pero ¿qué es lo que pasa que si tenemos una de media? Pues 20.4 dividido 1.27 me da 16 varillas. Entonces 16 varillas ahora me da 110 dividido 16 varillas. Le está diciendo que le coloque una varilla cada 7 centímetros. Entonces muchas veces ya eso se vuelve muy dispendioso y entonces la gente como que empieza a dudar y dice, no, este man está como medio chimbo esos diseños, eso. Ahora, hay que ver, señores, que eso es una longitud de 5 metros, ¿no? O sea, tengan en cuenta que esto en realidad es 5.5 metros. ¿Listo? Los invito a que hagan un elemento donde digamos, ¿sí? Esta condición, esto no sea 4.5, sino que sea 220. Y se van a dar cuenta que la cuantía que les da es una cuantía tan chica o tan pequeña que ustedes lo que van a necesitar va a ser la cuantía mínima. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que un elemento que va a solventar una altura, es que esta vaina de acá es de 0 a 320. Es una altura bastante generosa, ¿no? Los pisos en clima frío generalmente están en 240, 260. Esto está a 320. 320 ya es una altura, bueno, es una altura libre en clima caliente, ¿no? Clima caliente, la altura libre pues es mucho más grande y es 320 lo que se tiene que tener. Esto no está bueno. Entonces, primero, redimensionar el elemento como lo hicimos acá. Segundo, encontrar el momento último. Bueno, segundo, encontrar las cargas. La carga muerta y la carga viva. Tercero, encontrar el momento último. Y una vez que encontrar el momento último, simplemente aplicar, si quieren, la fórmula de mi amigo, ¿sí? Encontrar la cuantía
que esa cuantía, la requerida, que llama él, que esté entre un valor máximo y un valor mínimo, y con eso encontrar la cantidad de varillas que ustedes quieren colocar. Eso realmente, con estos dos ejemplos que hemos hecho, pienso que podemos darle por terminado este tema de flexión en una dirección para entrar en el tema de flexión en dos direcciones. Entonces, ojo, porque es que es importante tener en cuenta. Tarea. La primera tarea, ¿sí? Van a haber varias tareas acá. La primera tarea será, lógicamente, leer y hacer un resumen ejecutivo. Vi los resúmenes de ustedes, me parecieron muy buenos, excelentes trabajos, muchos trabajos muy buenos, muy bien presentados, me pareció muy acertado. Vamos a hacer la tarea número 6, creo. La tarea número 6 será leer un artículo relacionado con todo lo que tenga que ver con la exposición del concreto al fuego, completarlo con las fotografías que le voy a hacer. Y la tarea número 7 es diseñar una escalera con una longitud. Vamos a dejar estas mismas dimensiones de 320, de altura de 320, pero esta de 450 la vamos a dejar de 250. A ver cómo les va. Hacen el mismo procedimiento que hicimos en este elemento, pues y me la entregan como una tarea número 7. Bueno, esa era la solución del parcial que les quería mostrar. No sé qué preguntas tengan, por favor. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, muchachos, entonces ya les envío estas micronotas de clase. Recuerden, seguimos en presencialidad para que ustedes hagan esas tareas para el siguiente corte. El siguiente corte, este corte fue bastante largo, pero el siguiente corte no es tan largo. El siguiente corte es como dentro de un mes ya, muchachos. ¿Listo? Listo, muchachos, ya les subo esta clase al canal para los que no tuvieron la oportunidad de ver esta solución del parcial y nos vemos entonces. ¿O hay alguna pregunta? Listo, si no hay preguntas, nos vemos el viernes, muchachos. Muchas gracias, les deseo una excelente noche. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, hasta luego.